¿Querés publicar un libro? Bien, bueno, llegaste al lugar adecuado. Bienvenido al curso Así que querés publicar un libro. Soy Leo Piccioli y te voy a acompañar en este recorrido, en donde nuestros objetivos van a ser, primero, entender y conectar con qué es lo que nos motiva para publicar ese primer libro. Después, entender el esfuerzo que implican las distintas formas de lograrlo, cómo hacer el camino más simple. Y en ese mismo camino, vamos a tener que entender cómo funciona el negocio editorial, analizar en profundidad algunos aspectos económicos que tal vez conocías o no conocías o te imaginabas, y poder así decidir cómo, con quién publicar ese primer libro. Así que, bueno, de vuelta, bienvenido. Gracias por confiar en mí. Comencemos. Tal vez no lo sabías, tal vez lo imaginabas, pero hay distintas estadísticas muy potentes sobre los libros. La que a mí más me impresiona es esta idea de que casi todos los humanos pensamos que tenemos un libro dentro y tenemos que escribirlo. En particular, una fuente de una encuesta del New York Times en Estados Unidos, 81% de la gente, de los adultos, respondieron que tienen un libro dentro y deberían escribirlo. Yo hice la misma encuesta en Latinoamérica y me dio que 2/3 de las personas piensan eso. Mi encuesta es un poco menos profesional estadísticamente hablando, pero no deja de sorprenderme que tanta gente lo sienta, y lo valido desde el punto de vista también del hecho de que yo lo sentí muchos años. Entonces, si estás escuchando, si estás viendo esto, es probable que... No es probable, seguro sos parte de ese gran número de gente que piensa eso. Lo importante de esto es entender qué hay detrás de eso, por qué y por qué tan poca gente termina publicándolo. No sé, tan poca gente o muchos, son dos formas distintas de verlo, porque otro dato interesante es que el promedio de ejemplares vendidos de libros en Estados Unidos, en el año en que conseguí los datos, en el 2006, fue de 500. Estados Unidos, un país de 300 y pico millones de personas, tal vez más consumista que el país en donde estás ahora. En promedio, 500 ejemplares se vendieron de los libros que se han publicado. Me parece un número terriblemente bajo, porque muestra que se publican finalmente muchísimos libros, muchísimos más libros de los que queremos comprar. Porque si 500 es el promedio y sabemos que hay un libro de Stephen King que es un super bestseller, también sabemos que hay un libro de alguien más que vendió 5 unidades, 10 unidades, y probablemente muchos libros que vendieron muy poquito para llegar puntualmente a este promedio. ¿Por qué pasa esto? ¿De dónde viene todo esto? Hay muchos motivos desde mi punto de vista. Hay algo en los libros que nos atrae. Después vamos a ver, tiene que ver con las motivaciones. Hay dichos como plantar un árbol, tener un hijo, escribir un libro, de José Martí, que probablemente lo escuchamos desde pequeños y eso nos marcó y es como un objetivo de vida. Pero no podemos perder de vista que si nos gustan los libros, tenemos que respetarlos. Y te sorprendería saber la cantidad de libros que se tiran a la basura o se queman, no porque haya censura como en Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, sino que se tiran a la basura o se queman porque nadie los quiere, porque se imprimieron innecesariamente. Ni que hablar del costo ecológico de árboles y plantas que se han cortado para hacer esos libros, el costo de producción, el hecho de que en cada libro que compramos nos están cobrando todos los costos de los libros que no compramos, de todos esos que se tiran a la basura. Hace unos años conocí un dato que no lo pude recuperar, pero un dato de España, que decía que
probablemente 2/3 de los libros, que unos 500.000 libros por año, si mal no recuerdo, se quemaban para que no ocupen espacio en los depósitos de editoriales, distribuidoras y librerías. Entonces, acá hay un dato muy importante, que es que creemos que publicar un libro es muy importante, eso nos motiva a hacerlo, pero muchas veces no tiene nada que ver publicar un libro con que alguien lo lea. Son dos cosas totalmente distintas. De hecho, hay libros que ni siquiera se publican para ser leídos. También vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Tengo, de hecho, varios libros en formato digital en donde explican lo fácil que es publicar, lo fácil que es conseguir tener tu libro en Amazon o incluso en una librería en papel. Y es curioso, porque tengo muchos libros que enseñan lo fácil que es publicar y tener el libro en una librería, que no se han vendido nunca. Libros que tal vez vendieron 1 o 2 unidades, un pariente que los quiere o alguien que se equivocó, porque el valor que tienen es muy bajo. Voy a compartir durante el curso algunos de esos PDFs. Otro motivo que me parece importante destacar como posible para esta pasión por publicar, para que 2/3 de las personas querramos publicar un libro, es un sesgo, es el sesgo del sobreviviente. Es algo que se da mucho en emprendimientos en general. Todos queremos ser Mark Zuckerberg y nos olvidamos de los 100.000 no Mark Zuckerbergs que trataron de hacer algo y no lo lograron y hoy están trabajando en un cubículo con tareas repetitivas, por decir algo. Como ejemplo, la primera novela importante de Stephen King, que seguramente lo conoces por obras como It o Cementerio de Animales, la primera novela importante era Carrie, fue rechazada 30 veces por las editoriales. Ahora, nosotros conocemos a Stephen King como el genio ídolo que hoy vende $40 millones por año, más o menos. Pero esa novela la tiró a la basura y su esposa la quitó de la basura e insistió. Detrás de todo gran éxito hay muchísimos fracasos, no solamente de Stephen King, sino de todos los que no pasaron de la primera novela, de los que hicieron una primera novela, lo rechazaron 30 veces y lo dejaron en el camino. Otro ejemplo es John Grisham, también super bestseller, que hoy factura también unos $30 millones por año. Su primera novela, A Time to Kill, fue rechazada 12 veces. Y trató de vender copias desde el baúl del auto. Imagínate la pasión que el tipo tenía por publicar, por escribir y por vender. Entonces, nosotros tendemos a ver el éxito de Stephen King o de John Grisham, pero nos olvidamos de todos los fracasos previos que tuvieron y peor aún, nos olvidamos de todos los demás que fracasaron. Entonces, escribir un libro, publicarlo y ser un éxito es un desafío enorme. Tanto, pero tanto es así, que en mi primer libro, del que te voy a contar más adelante, de alguna manera lo tiraría a la basura. Para mí, mi primer libro es hoy una porquería. No me da vergüenza porque me hizo quien soy. No lo escondo porque me parece importante ser honesto y poder compartir esto. Compartir que lo tiraría a la basura. Entonces, tal vez me escuches decir en el resto del curso esta recomendación que a veces hago, que es: tira tu primer libro a la basura. El segundo va a ser mucho, mucho mejor. Estamos en un momento de la historia súper especial. No nos olvidemos que la imprenta se creó hace 600 años. El ser humano tiene 100.000 años, el Homo sapiens, sobre la Tierra. No llegó ni al 1% de la historia del ser humano la imprenta. La escritura tendrá 8.000 años, 7.000 años. No llegó ni al 10% de la historia de la escritura, la existencia de los libros. Entonces, tal vez los libros no siguen adelante tantos siglos.
Tal vez hay algo que lo supera. Tal vez nuestra pasión por los libros, que nació tiempo después de la imprenta, es una pasión que va a ser reemplazada por otra cosa. No perdamos eso nunca de vista. Pero este momento de la historia es para los libros súper especial. Es muy importante que tengamos esto en cuenta. Así como vos querés publicar un libro, por eso estás acá, mucha gente quiere hacerlo y mucha más gente valora los libros. Cuando alguien tiene un libro publicado, lo consideran subjetivamente, tal vez injustamente, pero más valioso que si no lo tuviera. Un ejemplo clarito es cuando me pasa a mí cuando doy conferencias y dejo que me presenten. A mí, mis libros son parte de quién soy, pero no son lo más importante. Lo más importante soy yo, es cómo soy, quién soy yo. Pero casi siempre lo primero que dicen después de viene Leo Piccioli o les presento a Leo Piccioli es autor de. En la cabeza de la gente, autor de es algo que suma muchos puntos. Pero, ¿por qué digo que es un momento especial? Porque la oferta de libros está creciendo muchísimo. Se está haciendo cada vez más fácil publicar. Somos cada vez más humanos que queremos publicar. 7.500 millones de personas que cada vez somos más cultos. Entonces cada vez es exponencial la cantidad de gente dispuesta a publicar. La tecnología nos permite publicar mucho más fácil y eso debería ser, esa sobreoferta de libros, debería hacer que el valor de los libros caiga. Pero todavía no cayó. Entonces el valor de los libros sigue alto, el valor percibido de ser autor de sigue alto y la facilidad de publicar creció mucho. En algún momento esta ecuación, para mí, en mi opinión, va a cambiar y el valor de ser autor de tal vez no sea tan alto en el futuro o tal vez logremos publicar menos libros de mejor calidad. Soy Leo Piccioli, soy licenciado en Economía de formación, fui periodista cuando estaba terminando mi carrera, específicamente de Economía, no me gustó nada. Me dediqué un poco a la consultoría, después trabajé en el negocio familiar, después emprendí, me uní a unos amigos que tenían un negocio curiosamente que vendía productos de librería por internet. Digo curiosamente porque en Argentina le decimos con la misma palabra librería al negocio que vende libros y al negocio que vende papelería. Bolígrafos, resmas, incluso disquetes o papel de fax. Pero bueno, yo trabajaba en una librería ya desde muy joven, hice mi carrera ahí, vendimos la compañía a una multinacional, nos compró, seguí haciendo carrera y un día en 2016 me fui. Y me fui básicamente para dedicarme a escribir y a dar conferencias. Dentro de ese proceso me fue muy bien. Ya tenía un libro publicado que te conté antes, pero me empezaron a decir que debería publicar un libro sin saber que tenía ese publicado. Y publiqué un segundo libro. Me fue súper bien, lo autopubliqué. Después de eso seguí escribiendo en internet con bastante éxito, súper contento, con mucho crecimiento. Seguí dando conferencias a partir de eso que escribía. Y una editorial se me acercó para publicar un libro. Ya se me había acercado otra un tiempo antes. Y elegí publicar un libro con una editorial, así que también hice ese proceso. Me encanta compartir, me encanta dar valor. Y las preguntas más habituales que me hacen son: ¿cómo hago para publicar un libro? Tengo un libro dentro, ¿cómo lo saco? ¿Cómo hiciste, Leo? ¿Qué es mejor, autopublicar o trabajar con una editorial? ¿Cómo haces para que tus textos sean entendibles, interesantes y útiles? Miles de preguntas, muchas veces enfocadas en el proceso de escribir y publicar. Entonces, en este curso voy a compartir todas las respuestas que pueda, todo lo que sepa, y si hay algo que no comparto, te agradezco tus comentarios, tus consultas. Voy a actualizar con esa información periódicamente el curso. Así que, de vuelta, bienvenido a el curso Así que querés publicar un libro, y quería compartir el recorrido
que vamos a hacer en este curso. Estamos en este momento en una falsa bienvenida, es una introducción al curso, el capítulo 1 del curso. El siguiente capítulo va a ser pensar, analizar las motivaciones para publicar un libro. Te voy a desafiar a analizarlo, te voy a desafiar, no voy a adelantar mucho, pero la idea es que puedas terminar el capítulo convencido de si querés publicar un libro y por qué querés publicarlo, que es clave para tomar decisiones de cómo seguir. En el tercer capítulo voy a contarte 3 historias de cómo publiqué cada uno de mis libros y qué aprendí de eso, que seguramente te van a simplificar mucho, te van a responder muchísimas preguntas que te estás haciendo, muchas dudas que tenés. En el capítulo 4 voy a ayudarte con este tema de cómo ser valioso, cómo transmitir ideas, cómo cuidar las ideas. Voy a compartir cómo lo hago yo y qué aprendí en el camino sobre cómo cuidar esas ideas. Capítulo 5, ya teniendo ideas, teniendo la decisión de publicar un libro de alguna manera, voy a compartir mi proceso de creación de ese libro, de cómo trabajarlo, cómo editarlo, cómo asegurarme de que ese libro sea un agregado al mundo, sea algo que valga la pena publicar y cuidar al lector, cuidar el tiempo del lector. En el capítulo 6, asumiendo que ya tenemos ideas, tenemos, no sé si un manuscrito, pero algo ya escrito y estamos convencidos de que este es el camino, te voy a explicar mi visión de economista del negocio editorial y de si hace falta trabajar con una empresa especializada, una editorial, o si es mejor autopublicar. Tengo las 2 experiencias y aprendí muchísimo. El capítulo 7, ya asumiendo que resolviste cómo publicarlo y ya lo publicaste, te voy a explicar cómo hice mi marketing, voy a compartir todo los éxitos que tuve y sobre todo los fracasos que te van a servir mucho más. Te va a servir no solamente para publicar un libro, sino para cualquier otra cosa con respecto a contenido que quieras hacer. Y por último, en el capítulo 8, el epílogo, voy a resumir los aprendizajes y agregar algunos detalles más. Así que, como te dije antes, bienvenido al curso Así que querés publicar un libro. Espero que disfrutes el recorrido, espero que te lleves cosas valiosas y espero que si publicas un libro sea para mejorar el mundo. Gracias y que tengas un muy lindo camino.